Hola, hola peloteras, hola peloteros. Hoy quería hablar yo de los canteranos de Simeone. Ya que ayer hice un vídeo de la Real, pronto volveremos a hablar del Atlético. Además creo que con una voz más autorizada que la mía, pero eso tal vez sea la semana que viene, la previa de Champions del Atleti Arsenal. Os voy a dar una pequeña sorpresita, ya veréis si todo va bien. Hoy voy a hablar yo por mi cuenta de los canteranos. No me voy a meter en harina de lo que me está pareciendo la temporada del Atlético, que los que sigáis mis directos, pues más o menos os hacéis una idea, pero es cierto que todavía puede ser una temporada histórica, tal vez una de las mejores de su historia, si gana la Champions. Esto es tal que así. Pero no va de eso hoy el tema, sino de los canteranos, como os anuncio en el título. De hecho, hoy me planteé si lucir una zamarra colchonera que tengo por casa, pero esa me la reservaré para la semana que viene, porque si yo creyera que lo de los canteranos va en serio, me la habría puesto. Pero es que yo creo que es bastante simbólico que yo venga con la camiseta de Zamora, como siempre, porque el Cholo Simeone yo creo que los pone pues porque le viene bien a todas las partes. Les viene bien a todas las partes, pero no porque de verdad confíe en ellos para liderar misiones de relevancia. Eso es lo que yo pienso. Sin embargo, esto también nos da la oportunidad de presenciar a futbolistas que se baten el cobre en el día a día en Primera Federación, en Primera División, jugando partidos de liga que sean más o menos importantes, para el Atlético menos. Desde luego que le deberían curtir a esos jugadores para lo que pueda venir en su futuro profesional. Voy a analizar un poquito lo que me parece cada uno de ellos. Antes, permitidme una serie de reflexiones, porque el uso de la cantera de Simeone en estos tiempos, en estos partidos de liga, se puede ver desde la óptica que él lo va a intentar vender como algo muy positivo, muy provechoso y, a ver, en cierta medida les estás dando partidos de primera división a jugadores a los que no se los ha concedido nadie, con lo cual eso va a figurar en el bagaje del Cholo como que los hizo debutar y eso va a estar en el haber tanto del entrenador por hacer eso como de los jugadores por alinearlos, por ser alineados en un escenario de máxima exigencia, sobre todo porque los rivales sí que van a morder. Hoy, por ejemplo, cuando se suba este vídeo estará jugándose el Elche Atlético, que la verdad es un partido pues que tampoco me llama especialmente la atención, pero que voy a ver con interés, aunque no sea el más trascendente, el más importante de la liga para el Atlético, sobre todo. Pero hay que ir más allá, creo. Es decir, al Cholo le viene bien alinear a estos jugadores, a los futbolistas les viene bien ser alineados, pero esto se habría producido aunque fuera a muy pequeña escala, es decir, que en vez de jugar como han llegado a debutar 6 canteranos en los últimos 3 partidos de Liga del Atlético, Barça, Sevilla y hoy Elche, habría debutado tan siquiera uno, dos. Venga, uno vamos a poner que sí, porque ya lo hizo hace unas cuantas semanas en el campo del Real Oviedo, que fue Julio Díaz. Pero más de uno, a mí la impresión que me da, y es más que una sensación o una impresión, es casi una certeza, es que no. Entonces, después de todas las connotaciones positivas que implica apostar por los de abajo, que va relacionado con darles oportunidades a futbolistas de la casa, después de todo esto queda escudriñar los motivos por los que estas oportunidades se conceden. Y los motivos no son otros que el estado de nada más absoluta en el que se haya asumido el Atlético de Madrid en el Campeonato Nacional de Liga de Primera División. Es un estado de letargo permanente que comenzó en agosto tropezando contra Español, contra Elche, contra Alavés. Solo en agosto ya había pegado 3 petardazos contra estos 3 rivales, una derrota y 2 empates. No era sino la señal de un despeñe por el campeonato de liga que ha tenido sus poquitos momentos altos, como en la goleada por 5 goles a 2 al Madrid, pero que desde un primer momento, y cuando digo desde un primer momento es literalmente desde el primer partido,
se ha visto que el Atlético no estaba para competir contra los dos de arriba. Y tiene de mérito, porque son equipos a los que el propio Atlético ha demostrado que tiene la capacidad de ganar e incluso puntualmente de golear. Al Barça lo eliminó de Champions, le metió 4 en Copa y al Madrid le metió 5 en Liga. Bueno, pero por H o por B, el Atlético, eso podremos analizarlo otro día, no ha competido en la Liga desde el primer momento. Desde el primer partido, ni más ni menos. Entonces, como el Atlético ni siquiera va a ser tercero, lo que le correspondería por presupuesto, sino que todo hace indicar que va a ser cuarto, por detrás del Villarreal, del mismo modo que hace un par de temporadas quedó por detrás del Girona, con lo cual el propio relato se le va cayendo, aunque el Cholo siempre tiene una coartada nueva, y la coartada nueva es récord de participaciones consecutivas en Copa de Europa. Tú me dirás si este año puede ir hasta el Betis, con todo el cariño lo digo, con el Real Betis Balompié, pues está claro que esto es un factor determinante para que tantos canteranos estén debutando con el Atlético. No es que de repente al Cholo se le haya iluminado la bombilla y diga, es el momento de refrescar el equipo porque yo creo todo lo que no he creído antes en que los jugadores de golpe y porrazo se pueden aclimatar a la exigencia del primer nivel competitivo y pueden ser uno más en la primera plantilla. Pueden hacerlo igual o mejor que Nahuel Molina, que Josema Jiménez, que Clemán Lenglet. No, esto no ha pasado en la cabeza del Cholo. De hecho, en la final de Copa sale el Lenglet y no sale Boñar, por poneros un ejemplo muy, pero que muy claro. Después hay más aristas en este tema. Hay más aristas, que es lo de los rivales. La semana pasada se quejó el presidente o un directivo del Levante, creo que fue un directivo, que dijo, tanto echándoles en cara al Celta como al Atlético de Madrid, se sobreentendió que perdieron sus partidos contra Sevilla y Real Oviedo y Sevilla respectivamente, porque he dicho Sevilla y Atlético de Madrid, no he dicho Celta y Atlético de Madrid, pues les echó en cara que estaban poniendo a jugadores que normalmente no jugarían, de un perfil muy bajo, y que eso les daba más opciones a los rivales de Celta y Atlético, que eran, como digo, Real Oviedo y Sevilla, de ganar los partidos, algo que sí se produjo y que hacía que subiera el listón de la lucha por la salvación, entorpeciendo, perjudicando claramente a equipos como el Levante. Bueno, para mí esto es injusto como la vida, pero es lo que hay. Es decir, es el mismo caso que cuando se criticaba a Manolo Preciado, Mourinho llegó a criticar a Manolo Preciado porque ponía más titulares contra el Madrid que contra el Barcelona, y se dio la casualidad de que al Madrid le ganó y al Barça de Guardiola no. Y Mourinho se fastidió. Pues ya está, ajo y agua. Creo que los rivales aquí tienen razón para lamentarlo, para lamentar que esto suceda, pero no tienen razón para denunciar que esto sea así. O sea, lamentarse sí, pero denunciarlo no, porque ellos actuarían exactamente igual. Si el Levante llegara o bien descendido o bien salvado a la última jornada, el rival de turno del Levante seguro que lo tendría más fácil, porque el Levante saldría con los menos habituales. Esto es la ley del fútbol, desde que existe el fútbol y la competición. Cada uno vela por sus propios intereses. Yo soy muy generoso, pero miro por lo mío. Esto es así. Así que esa es mi postura con respecto a demás historias. Ya no hablemos de adulteración de la competición. No, evidentemente la competición se trastoca porque el Elche hoy lo tiene más fácil, veremos si lo aprovecha, de lo que lo habría tenido en otra circunstancia. El Sevilla lo tuvo más fácil, el Real Oviedo en Vigo lo tuvo más fácil. Ya, claro, pero ¿quién te dice a ti que saliendo con los titulares no fuera a perder el Atlético igual? Si es que pierde. Porque el Atlético, hemos recordado que le concedió puntos al Elche, al Alavés y al Español en los 3 primeros partidos de Liga, o en 3 de los 4 partidos primeros de Liga. Así que eso es lo que yo pienso respecto, primero, al motivo por el que el Atlético pone a los canteranos, que esto también la afición dice, hace bien en poner a canteranos. Toma, claro que hace bien, pero
yo no lo celebraría mucho, porque el hecho de que los esté poniendo significa que tú en Liga has dejado que desear. Pero bueno, cada uno lo ve como quiere. Y respecto al nivel de los canteranos en sí, pues hay que comentar que, en mi opinión, si el Cholo fuera Flick, hay algunos que ya llevarían tiempo jugando en el primer equipo, participando, teniendo sus momentos, pero de verdad importantes. 10 minutos en un partido de liga que vas ganando y en el que te juegas ser primero, segundo, tercero. Un ratito en un partido de fase liga de la Champions, ahora que en vez de ser 6 son 8. Una titularidad en Copa del Rey, más de las que ha tenido, por ejemplo, el típico Julio Díaz. En fin, creo que el Cholón no va a engañar a nadie, por mucho que ponga ahora muchos canteranos. Él no es un entrenador que abogue por ellos. Lo que pasa es que cuando se vaya del Atlético y le pregunten por ello, va a sacar la estadística de que ha hecho debutar a fulano, a fulano y a fulano y a Mengano. Ya, pero entendemos el contexto, ¿no? Si queremos, lo entendemos. Y ha hecho debutar, bueno, ha hecho participar, porque Julio Díaz había debutado antes, pero han participado 6 que pertenecen al equipo B de Fernando Torres, que está en Primera Federación, grupo segundo, hasta hace bien poco líder, o hasta hace no tanto líder. Después, segundo, ahora tercero. Bueno, yo creo que es carne de playoff, el Atlético B, pero no creo que vaya a ascender directamente. Y confío, porque los filiales no me gustan nada en el fútbol profesional, ni en Primera Federación siquiera, pues confío en que no suba. Entre otras cosas también porque puede ser incluso rival del Zamora. Pero al margen de eso, hay que reconocer que tienen muy buenos jugadores, igual que ayer mencionábamos algunos de la Real. Y quiero analizar un poco qué me parece cada uno de ellos. Para mí hay dos que van a tener futuro clarísimamente en Primera División. Uno es Javi Boñar y otro es Javi Morcillo, los Javis. Para mí, Boñar es un futbolista que por la posición que ocupa, lateral derecho, por la escasez de este tipo de futbolistas, laterales derechos, por el sentido de pertenencia que tiene y por haber entrado precisamente por la puerta grande con el pie derecho, marcando un gol incluso en el Sánchez Pizjuán y la emoción con la que lo celebró, a mí me lleva a pensar que este puede ser una especie de Aguilera, una especie de Tomás Reñones, y que este chico puede asentarse no solo en primera, sino, fijaos lo que os digo, en el Atlético de Madrid. De hecho, ya el Cholo le ha dado 2 titularidades seguidas en Liga, que incluso a los canteranos en circunstancias desfavorables para que arriesgar a los del primer equipo, incluso así cuesta que le dé 2 titularidades seguidas a alguien. Y lo ha hecho con Boñar, o sea que cuidado con este jugador. Yo me lo apuntaría porque ya con el B lo he visto varias veces y me parece muy buen futbolista, muy completo. No creo que sea descuidado en ninguna de las dos vertientes, ni en defensa ni en ataque. Creo que suma lo suyo en cada una de las dos versiones. Después tenemos también al otro que más veces ha sido titular, que es estas dos, más la del partido en el Tartiere, que es Julio Díaz, lateral izquierdo, su homólogo, pero por la izquierda. Me parece que este es un Manu Sánchez. Si tuviera que compararlo con alguien, lo llevo comentando yo en Petit Comité, que este es un pequeño Manu Sánchez. Es un lateral apañado, pero que es verdad que en defensa se le nota que también por falta de físico no es del todo solvente. Llega arriba bien, tiene cierto descaro, ha sido internacional con España sub-19 o sub-20, incluso en el Mundial que vimos hace no tanto, en el mes de octubre. Es un jugador cumplidor y al que yo le auguro un destino de primera división. Pero de primera división, zona baja. O sea, Manu Sánchez. Es que además por posición y todo, pues me cuadra que Boñar sea una especie de Tomás Reñones y que Julio Díaz sea una especie de Manu Sánchez. Luego Morcillo viene avalado por el mejor, que es David Movilla. Me encantaron sus minutos contra el Barça. Luego volvió a tener participación en el Sánchez Pizjuán, donde también vio una amarilla, pero es un futbolista que es muy comprometido. Creo que esta es una característica bastante frecuente en los que salen del segundo equipo al primero, pero en Morcillo destaca especialmente cómo mete pierna, cómo interviene también
yo creo que es un 8 más que un 6. Yo creo que es un centrocampista para tener más un coche escoba por detrás. Pero es un futbolista avalado por David Movilla, que lo sacó del Centre Sports Sabadell cuando no era tan fundamental en los esquemas del entrenador anterior, David Catalá. Lo hizo capitán general en el ascenso y palabras literales de David Movilla. Es un jugador que aunque tenga 20 años aparenta 30 y es un pelotero destinado a jugar muchas veces muchos partidos en primera división. Y palabra de Movilla, de la que se ha hecho eco Simeone, y que el pelotero nunca ha dudado. Si lo dice Movilla, va a ser verdad. Aunque hoy no sea titular Morcillo, yo le doy muchas oportunidades de ser un futbolista realmente destacado en la primera división de nuestro fútbol. Ya veremos si en el Atlético debería tener su oportunidad en el Atlético, pero como mínimo en primera división de nuestro fútbol. Luego tenemos lo estoy ordenando un poco por orden de importancia, aunque creo que Morcillo lo pondría por delante de Julio Díaz, pero como Julio Díaz ha sido más veces titular, pues lo he puesto por delante por eso. Rayán Belay. Rayán Belay es el cuarto en discordia, muy irregular, en mi opinión, un poco intermitente, pero con una calidad que tal vez sea la más destacada de todos. La calidad del típico mediapunta, que también puede tener recorrido por banda, capaz de filtrar último pase, de asociarse bien con sus compañeros, de generar un gol donde parece que no existe. Es talento de origen africano en su más pura expresión. Talento sin cortar, como suele decir Alberto de Diogo. Le falta un pelín, diría, de madurez, de consistencia, de regularidad, de tener claro cuál es su puesto exacto, si es justo por detrás del punta o es un poco más escorado a la banda. Yo creo que es justo por detrás del punta. Ya en el Mundial Sub-20 me pareció de los mejores de la generación, que por ejemplo compartía también con Rodrigo Mendoza, cuando Rodrigo Mendoza estaba en el Elche. Y el otro día fue compañero de alineación en el Atlético, en el Sánchez Pizjuán. Es de esos partidos que me dejó muy frío, porque no demostró prácticamente nada, y tiene bastante más potencial del que exhibió Rayán Belay. Yo tampoco descarto que este jugador acabe en primera división. Lo que pasa es que le va a costar, lo que os digo, la inconsistencia, todo eso, le va a costar el ser más titular que otros jugadores que igual tienen menos talento, pero tienen más regularidad de base. Y después tenemos a Taufik, que es, si no me estoy confundiendo, que creo que no, el más joven de todos. Solo tiene 18 años, es también de origen africano. Seydou Taufik salió media hora contra el Barça y a mí me dio la sensación de estar muy verde, muy acelerado. Es centrocampista, yo creo, más posicional, más defensivo. Pues lo que podía ser hace muchos años ya, o unos cuantos años, Thomas Partey. Puede ser ese tipo de jugador no exento de calidad, pero que si llega a la élite es más por el físico, por la capacidad de, sí, dar el primer pase y tal, pero sobre todo de cortar las embestidas rivales. Thomas no era exactamente eso, Taufik ya veremos en lo que deriva. Es verdad que hay mucha gente que lo conoce bastante mejor que yo. A mí es un futbolista que me deja un tanto frío, pero es verdad que es todavía muy joven. Y no todo el mundo puede ser Lamine Yamal con 18 años. Así que vamos a comprobar también lo que ocurre. Pero ya digo, en mi lista de talentos estaría Boñar, muy por delante junto a Morcillo y Julio Díaz, de estos futbolistas. Belay de un escaloncito por aquello de la inconsistencia por debajo y ya luego Taufik. Y yo creo que el último en discordia es Dani Martínez, al que también, si no me equivoco, le señalaron ese penalti en el Sánchez Pizjuán. Es un central de la cantera del Real Zaragoza. Bueno, igual que también vino de allí Jano Monserrate, sabemos los convenios que ha tenido Atlético y Real Zaragoza en los últimos años, con empresarios en común que han presidido la entidad maña y así le ha ido al Real Zaragoza, mal. Dani Martínez a mí no es un jugador que me entusiasme ni en el B ni en el A. Bueno, ha tenido su momento, también por varias lesiones que hubo en el primer equipo, porque bueno, al final esas lesiones llevan a que Lenormand pues fuera reservado en Liga, en el partido que salió Dani, para poder actuar en Champions, porque no estaba Hansko, porque no estaba Jiménez. Bueno, lo típico que hay que hacer, carambolas, para
poner a alguien del filial en el primer equipo, porque también sabéis que los que tienen más de 23 años no pueden subir. Entonces, pues hay gente en el filial que a lo mejor Puric puede cuadrar mejor, pero no sé ahora mismo si cumple la edad, un defensa que fichó el filial del Atlético del Racing de Ferrol. Así que estos son los 6 mirlos de Simeone. Los 6 mirlos que ya sabéis, los rivales es lógico que se quejen, pero no es lógico que denuncien, porque ellos harían lo mismo. Los 6 mirlos que están teniendo ahora mucho protagonismo, les está dando mucha bola a Simeone, pero que en otras circunstancias pues no la tendría. Y los 6 canteranos que, con todo y con eso, con lo bueno y con lo malo, yo creo que hay de todo, como en botica, pero que 2, 3 de ellos, es decir, la mitad, creo que hay altas probabilidades de que jueguen muchos partidos en primera división. Mi debilidad personal es Boñar, pero mi debilidad abducida por David Movilla es Morcillo, porque es verdad que en el Sabadell me encantaba, era cuarta categoría, segunda federación, ascendieron gracias a él, entre otros, a primera red. Pero luego, a ver con qué nos sorprende ese Ryan Belay, por ejemplo. Muchas ganas de comprobarlo, aunque hoy no sea titular. Y eso es lo que os quería decir. Dadme vuestra opinión sobre la cantera del Atlético. ¿Estáis de acuerdo con mi visión sobre las oportunidades que concede el Cholo? ¿Discrepáis en algo? ¿Cuáles de estos 6 jugadores os gustan? ¿Cuáles conocéis más? ¿Cuáles conocéis menos? ¿Cuáles os parecen más sugerentes? En fin, todo lo que os plazca, como siempre, en la sección de comentarios, a ver si le animamos un poquito, a ver si el vídeo se ve más cada vez y a ver si sois cada vez más en la familia pelotera. Dadle like, difundid, opinad, comentad, compartid. Nos vemos pronto. Aguante siempre la cantera y hasta la vista.